Este video es introductorio al tema de transferencia convectiva de masa. La referencia en la que me estoy basando es el Welty, quinta edición. Y este tema en esta edición lo presenta en el capítulo 28. Ok, bueno, esto que presento es un resumen del capítulo 28. Ustedes lo pueden revisar ahí. Y quizá puedan aclarar algunos puntos que no toque yo en el video, ¿no? Pero de manera resumida, lo que nos dice que la transferencia de masa convectiva o transferencia de masa por convección es lo siguiente, ¿no? Vamos a tener dos fases para que se lleve a cabo la transferencia de masa. Podemos tener una fase sólida y una fase sólida y una fase fluida. Esa fase fluida puede ser tanto un líquido como un gas. Bien, y entonces vamos a diferenciar estos fenómenos de transferencia de masa por convección cuando tenemos una de las fases en las que se encuentra el soluto que nosotros queremos analizar o que se está difundiendo. Una de las fases está fija, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos la transferencia por convección entre un sólido y un líquido o un gas, en el cual ese sólido está fijo y el compuesto A de la fase sólida se está difundiendo hacia ese gas o ese líquido. Ese sería un caso de la transferencia de masa por convección. Pero podemos tener también el caso en el que la transferencia de masa se dé entre un gas y un líquido, o entre un sólido y un líquido, pero que ambas fases se estén moviendo, tengan un movimiento. Entonces debemos considerar ahí el movimiento de ambos fluidos, ¿no? Entonces, dependiendo si se mueven los dos fluidos que estamos analizando o si se mueve únicamente uno de los dos fluidos o de las dos fases, es como vamos a dar el enfoque a la solución de los problemas de transferencia de masa por convección. Sí, que es lo que se nos decía en este párrafo. Bien, de manera resumida, esta transferencia de masa la podemos expresar mediante esta ecuación. Recordemos que cuando analizábamos la transferencia de masa por difusión molecular, la primera ley de Fick, eso que teníamos aquí era un coeficiente de transferencia que era la difusividad por la diferencia de concentración. Ok, digamos aquí esta ecuación es análoga. Esto que tenemos aquí lo que nos expresa es el flujo del componente A que se está transfiriendo de una fase a otra. Esta es la diferencia de concentración. Y este coeficiente que tenemos aquí ya no es el coeficiente de difusividad, el de subíndice AB que estábamos manejando. Este coeficiente lo vamos a estar conociendo como el coeficiente de transferencia convectiva de masa. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver más adelante que este coeficiente nos engloba tanto la transferencia de masa por difusión molecular como la transferencia de masa por convección. Entonces, partiendo de esta ecuación, pues podemos ver que el manejo de las ecuaciones va a ser muy similar al que hacíamos cuando aplicábamos la primera ley de Fick. Bien, aquí nos dice que, por ejemplo, podemos tener un fluido que escurre alrededor de una superficie y esa capa a veces puede ser muy delgada. Y además, en algún momento vimos que en esa capa que teníamos puede haber un perfil de velocidades, ¿no? Entonces, si tenemos el sólido y tenemos un líquido que está escurriendo sobre ese sólido, en la interfase sólido-líquido donde están en contacto, analizando detenidamente podemos decir que la velocidad entre el sólido y la superficie del líquido en esa interfase es cero, ¿no? Y podemos, vimos por ahí también algunos gráficos en los que se analizaba el perfil de velocidad y por ahí se concluía que en la interfase esa velocidad se aproxima a cero, ¿no? Tenemos por ahí un perfil de velocidades. Y esto, ¿por qué es importante que lo retomemos, ¿no? En ese análisis donde decíamos que en la interfase esa velocidad pudiera ser cero,
pero cercano a esa interfase vamos a tener una velocidad distinta de 0 que nos va a llevar a que tengamos un flujo del tipo laminar, ¿no? Y si seguimos analizando el espesor de esa capa, si llegamos a la capa más externa, donde el flujo ya está completamente desarrollado, ahí puede que el flujo sea laminar o que el flujo sea turbulento, ¿ok? Y esto, para el análisis de transferencia de masa convectiva, es importante porque también el enfoque o las ecuaciones que vamos a utilizar para darle solución a los diferentes ejercicios dependerá de si estamos en una región donde estamos trabajando con un flujo laminar o con un flujo turbulento. ¿Ok? Bien, entonces podemos resumir que la ecuación va a ser esta que tenemos aquí, y este coeficiente va a ser el coeficiente de transferencia de masa convectiva. Pero bueno, este coeficiente, el cálculo de ese coeficiente va a depender en su momento de si estamos en un flujo laminar o en un flujo turbulento, ¿no? La ecuación es la misma, pero para que la ocupemos de manera correcta también hay que analizar primero qué régimen de flujo tenemos. ¿Ok? Bien, este es el flux molar del componente A y va a tener unidades de moles por unidades de tiempo por unidad de área. O bien, pues ya veíamos por allí que también puede estar expresado en otras unidades, ¿no? Sobre todo esta puede ser masa, puede ser fracción mol, fracción peso, densidades, ¿no? Ok, y bueno, esto es lo que decíamos de ese perfil de velocidades, ¿no? Entonces, si consideramos que esto es una placa de un sólido, y aquí tenemos un fluido que puede ser un líquido o un gas que está fluyendo sobre esa superficie, justo en esta región donde están en contacto ese fluido con nuestro sólido, podemos asumir que esa velocidad es 0 y que ahí podemos tener un régimen laminar, ¿no? Y eso más adelante es importante porque de ahí se retoma el análisis de algunas otras ecuaciones, ¿ok? Entonces, adelantándonos un poco a esas ecuaciones, podemos decir, si aquí esta velocidad es 0, podemos decir que en esa región, solo en esa región, la transferencia de masa se da únicamente por difusión molecular. Entonces aquí tendríamos presente la difusión molecular, y al momento de que analicemos la transferencia de masa en todo nuestro sistema, debemos luego entonces considerar la difusión molecular que tenemos aquí y la transferencia de masa por el movimiento del fluido que también está transportando ese componente en todo el sistema que estemos analizando, ¿no? Bien, entonces regresándonos un poco a esta ecuación que teníamos acá. Entonces este flujo, pues ya dijimos que tiene estas unidades de moles sobre el segundo por unidad de área, es concentración tiempo unidad de área, y aquí tenemos estos dos datos de concentración, ¿no? Concentración de A en la superficie y la concentración de A, ¿ok? La concentración de A en la superficie, pues nos vamos a referir aquí a la interfase en donde está en contacto nuestro fluido con nuestro sólido. Estamos partiendo de que, bueno, aquí lo estoy nombrando sólido principalmente, pero estas ecuaciones aplican. Puede que esto sea un líquido, por ejemplo, que tenemos algún derrame de algún líquido, pero ese líquido está estático, digamos, se derramó sobre la mesa y tiene una velocidad 0, ¿no? Una velocidad neta 0. Si hablamos de un sólido que también está estático, no está fluyendo en otra fase, también tendría esa velocidad 0, ¿no? Entonces, si ese líquido tiene una velocidad 0, podemos utilizar estas analogías y decir que únicamente, por ejemplo, el aire que circula ahí en el área de laboratorios es el que se está moviendo, el que va a favorecer el proceso de la convección. Y sobre todo si nosotros le ponemos por ahí, por ejemplo, ponemos agua y ponemos
un ventilador para que se evapore más rápidamente esa agua, estaríamos llevando un proceso de convección de este tipo, ¿no? Ok, entonces decíamos, esa concentración de A de la que nos habla esta ecuación aquí sería la concentración que estamos analizando en esta interfase, y esta concentración AS va a depender de dos cosas principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos un flujo laminar, vamos a tener un perfil de concentraciones, ¿ok? Y imaginemos que acá tenemos un recipiente en donde tenemos este perfil de concentraciones. Entonces este perfil de concentración a lo que nos lleva es que a medida de que yo me alejo de este punto en donde están en contacto la fase móvil con la fase estática, la concentración de mi soluto va a disminuir, ¿ok? Y en esos casos yo puedo decir que en un punto muy muy alejado de este punto de referencia que estoy tomando acá, si me alejo mucho de este punto, la concentración de mi compuesto A en este otro punto la puedo aproximar a cero, ¿no? Eso porque no tengo un flujo completamente desarrollado. Pero sin embargo, aquí cuando vemos que, bueno, esto nos ejemplifica que si tenemos un flujo principalmente turbulento en donde esta es una velocidad promedio y independientemente de la distancia a la que nos encontremos, esta concentración que vamos a llamar como concentración infinito o concentración en un punto de referencia de nuestro sistema, pues puede que en algunos casos se aproxime a la concentración que yo tengo en la superficie, ¿no? Aquí lo están poniendo como que es igual, pero no necesariamente debe ser igual, ¿no? Si tenemos el flujo desarrollado, es decir, esta concentración al infinito, tengo mi flujo completamente desarrollado, lo que yo puedo hacer es medir la concentración y el flujo, ese flujo me garantiza que la concentración es más o menos homogénea en todo mi sistema. Entonces esa concentración infinito yo la voy a tomar como la concentración promedio de ese sistema que esté analizando, ¿ok? ¿Qué es lo que les quería decir aquí, no? Y bien, entonces lo importante aquí sería cómo encontrar estos coeficientes de transferencia convectiva. Coeficiente de transferencia convectiva, y bueno, pues hay varios métodos. Pues si nosotros conocemos estos datos, este flujo y esas concentraciones, pues sería simplemente despejar, y es la manera en que sería experimentalmente el cálculo de esos coeficientes de transferencia. Y bueno, hay algunas otras aproximaciones que ya se hacen en base a análisis del fenómeno, como el análisis de la capa límite, ya sea el análisis aproximado o el análisis exacto, y en base a la analogía que se tiene con los coeficientes obtenidos en transferencia de momento y transferencia de energía, ¿no? Ok, en su momento los vamos a ir tocando cada uno de estos. Ahorita es únicamente para que sepan que existen estas alternativas para calcular esos coeficientes, ¿no? Bien, entonces vamos a comenzar con un ejemplo muy muy sencillo en el que se nos pide precisamente que obtengamos el valor de ese coeficiente de transferencia de masa convectiva. Bien, entonces aquí se nos dice que tenemos una barra de dióxido de carbono que está completamente estática. Encima de esta barra fluye aire a una velocidad de 2 metros sobre segundo. Esta es nuestra fase móvil. Entonces, como se está moviendo el aire, aquí estaríamos ya analizando un problema de transferencia de masa por convección. Y además nos dicen que esta barra de dióxido de carbono tiene un área expuesta de 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El dióxido de carbono
se sublima a una velocidad de 2.29 por 10 a la menos 4 moles por segundo. ¿Ok? Y la presión parcial que ejerce este dióxido de carbono en esa interfase aire-dióxido de carbono es de 4.74 por 10 a la 3 pascales. La temperatura a la que se lleva a cabo este proceso de transferencia es de 293 Kelvin y también se lleva a una presión de 1.013 por 10 a la 5 pascales, ¿no? Que es condiciones atmosféricas. A esta temperatura, la difusividad del carbono en el aire es de 1.5 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Y nos dan por ahí el dato de viscosidad cinemática del aire, que es de 1.55 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, ¿no? Si analizamos la fórmula que les presenté, de la cual podemos despejar este coeficiente de transferencia de masa por convección, requerimos únicamente la concentración de A en la superficie, la concentración de A al infinito y este flujo de moles de A. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos datos adicionales como viscosidad cinemática. Sí, principalmente ese dato de viscosidad que se va a ocupar en un ejercicio posterior en el que retomamos este ejemplo. ¿Ok? Pero entonces para resolver lo que se nos pide en este apartado es únicamente sustituir estos valores, ¿no? Entonces partimos de que tenemos esta barra de dióxido de carbono que está completamente estática. Aquí está fluyendo aire a una velocidad de 2 metros por segundo. Y tenemos que aquí tenemos una interfase de dióxido de carbono con aire. Y tenemos una presión parcial del dióxido de carbono, ¿no? Ok. Y ahorita vamos a ver cómo ocupar esos datos. Entonces primero necesitamos este flujo molar. El flujo molar de A. Entonces vimos que esto tenía unidades de moles sobre segundo por unidad de área. En el ejercicio los datos que se nos presentan es este, ¿no? El dióxido de carbono se sublima a una velocidad de 2.29 por 10 a la menos 4 moles sobre segundo. Como yo requiero que eso también esté por unidad de área, lo único que debo hacer es dividir esto entre el área a la cual está el área de exposición del dióxido de carbono. Esto entre 1 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Y eso sería el flux molar de dióxido de carbono a través de esta área de la superficie que está expuesta al aire. Y bueno, eso me da un valor de 0.229 moles sobre segundo metros cuadrados. Es lo que estoy haciendo. Ahora sí, regresamos a la ecuación de gases ideales. Yo tengo que PV es igual a nRT. Si yo despejo número de moles entre volumen, eso es unidades de concentración, que quedaría simplemente P entre RT. Para conocer la concentración de A, yo debo ocupar la presión parcial de A, que es de 4.74 por 10 a la 3. Y bueno, aquí son pascales, faltó ponerle pascales. Ok. Y divido entre R y entre la temperatura. Ok. Aquí sí es conveniente que cuidemos el valor de la constante que estamos utilizando por lo siguiente. Bien, si aquí ven, este es el valor de la constante universal de los gases y estoy utilizando ese valor de 8.3145, pero este puede tomar cualquiera de estos valores, ¿ok? Y aquí lo tengo en joules mol, kilojoules, pascales, kilopascales, megapascales, ¿ok? Numéricamente es exactamente lo mismo, pero dependiendo de las unidades de presión, en este caso de estas tres que yo estoy utilizando, son las unidades que debo manejar en moles, ¿no? Si aquí yo tomo que
este valor de 8.3145 es en pascales metro cúbico, estoy dividiendo entre moles, ¿ok? Pero si yo tomo estas unidades, entonces mi resultado al final va a ser kilomoles. Igual, y si tomo estas unidades en megapascales, mi resultado al final va a ser en moles, ¿ok? Entonces aquí sí es importante que diferenciemos que dependiendo de las unidades que yo asigne, aunque el valor es el mismo, mi resultado puede ser en moles o en kilomoles, ¿ok? Entonces, como a mí me interesa que este resultado me quede en moles, pues yo elegí estas unidades que están en pascales metro cúbico mol Kelvin, ¿ok? Entonces, porque podrían también estar en kilomol. Entonces, me quedan en mol y ya sería congruente con este flux molar que tengo acá, que también está en moles, ¿ok? Entonces, esto me dice que aquí va a estar en mol. Entonces hago las operaciones, divido y las unidades me quedan en moles por metro cúbico, ¿no? 1.9458 moles por metro cúbico. Ok, entonces decíamos que dependiendo del fenómeno que estemos analizando, podíamos o aproximar esta velocidad de infinito a la concentración promedio, o incluso igualarla a la concentración en la superficie, o incluso hacerla cero, ¿no? Y en este caso podemos decir que aquí en esta región que habíamos marcado inicialmente, en esa región la concentración de A es de 1.9458 moles por metro cúbico. Sin embargo, esta concentración al infinito que yo requiero es una concentración en un punto alejado de mi superficie. Y si consideramos, por ejemplo, que este hielo seco está en un espacio abierto, entonces a medida que el aire circula a esa velocidad de 2 metros sobre segundo, a una distancia alejada, digamos, no requiere ser muy alejada, ¿no? Digamos, a 1 metro de distancia, esta concentración ya podemos decir que está tan diluida que la podemos aproximar a cero, ¿no? Entonces, por eso que para este ejercicio podemos hacer que esta concentración al infinito, o sea, al infinito no se refiere a que sea una distancia muy muy grande, sino que a una distancia considerable respecto al punto que estamos analizando es cero, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos cero, únicamente nos resta sustituir esto que ya habíamos calculado y esto también que ya lo calculamos, y con esto el coeficiente convectivo para la transferencia de masa nos va a quedar de 0.1177 metros sobre segundo. Te invito a que te suscribas al canal, nos ayudas a generar más y mejor contenido. Visítanos en Training Engineers Online o www.triangulo.com. Ahí vas a encontrar algunos cursos que pueden ser de tu interés, con información en videos, y también podrás descargar el PDF en algunos cursos. Requieres registrarte, es completamente gratis. Una vez que lo hagas, vas a poder acceder tanto al video como al material en PDF, el cual vas a poder descargar para futuras consultas. Bien, ese fue un ejemplo muy muy sencillo. Y vamos a seguir analizando un poco la parte de la teoría de la transferencia de masa por convección. Ok, entonces, digamos, este fue un despeje muy sencillo. Pero, digamos, entonces la clave es cómo calcular ese coeficiente, ¿no? Para que podamos calcular ese coeficiente, a menudo vamos a encontrar que hay algunas ecuaciones que están en función de algunos parámetros adimensionales que nos van a permitir relacionar los datos de la transferencia de masa por convección. Si recuerdan por ahí, en los análisis de transferencia de momento apareció en su momento el número de Reynolds y también el número de Euler cuando se analizaban ejercicios de transferencia
de calor por convección, aparecía el número de Prandtl, el número de Nusselt. Y bueno, aprovechándose de esos parámetros, teníamos la difusividad en la transferencia de momento, la difusividad térmica y la difusividad en la transferencia de masa, ¿no? Y bueno, todos estos tienen unidades de longitud sobre unidad de tiempo. Entonces, lo que se propone es, ok, vamos a relacionar este parámetro obtenido en la transferencia de momento con el coeficiente de difusividad que se utiliza en la transferencia de masa por difusión molecular, y lo mismo este otro parámetro, el de coeficiente de difusividad térmica, con este parámetro de aquí, ¿no? Entonces, como tienen las mismas unidades, los tres tienen las mismas unidades, al momento de dividir este entre este y este entre este, vamos a obtener dos números adimensionales, ¿ok? Al dividir la difusividad de la difusividad de momento con la difusividad molecular, vamos a encontrar por ahí el número de Schmidt, ¿sí? Que va a quedar de esta manera, ¿no? Es viscosidad cinemática entre el coeficiente de difusividad, o la viscosidad dinámica entre la densidad entre el coeficiente de difusividad, ¿no? Ese sería el número de Schmidt. Y cuando hacemos el coeficiente de difusividad térmica entre el coeficiente de difusividad molecular, obtenemos lo que se conoce como el número de Lewis, este de aquí, ¿no? Y bueno, este número va a ser de utilidad cuando hagamos análisis de transferencia simultánea por convección, tanto de masa como de energía, ¿no? Entonces aquí tenemos estos dos, y vamos a ver que nos van a aparecer después en muchas ecuaciones, y esta sería la manera en que podemos calcularlos y utilizarlos en las ecuaciones que se vayan presentando más adelante, ¿no? Ok, bien, ahora vamos a retomar otra vez esta imagen y vamos a analizar lo que era la transferencia de masa debido a la difusión molecular, ¿ok? Entonces dijimos que en este punto, donde la velocidad es prácticamente cero, sí, más bien en esta región de aquí, ahí teníamos únicamente transferencia de masa por difusión, ¿ok? Entonces recordamos de la primera ley de Fick, teníamos un coeficiente de difusividad que multiplicaba una diferencia de concentración y era con respecto a la longitud, ¿no? Era con respecto a z, ¿ok? En nuestro caso, si nosotros analizamos las coordenadas de este diagrama, esa transferencia de masa es en esta dirección, ¿ok? De la superficie del sólido hacia el seno del fluido, ¿ok? No es hacia la derecha, sino es de manera vertical, ¿no? Es por ello que en esta ecuación nos queda la variación de la concentración respecto a la coordenada y, ¿no? Va en ese sentido. Y esto que tenemos acá, lo que nos dice es la transferencia de masa por convección, por difusión molecular, evaluada en y es igual a 0, ¿no? Es decir, que esta expresión es válida únicamente cuando y vale 0, ¿sí? Si este es y y vale 0, es únicamente válida en este punto de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Que ahí tenemos transferencia de masa por difusión molecular, ¿ok? Ahora, si tomamos en cuenta que la cantidad del soluto que se está pasando de este sólido, o dijimos también que puede ser un líquido que está estático, que no está en movimiento, es la misma, o debe más bien, o desaparece o se incorpora al seno del fluido a la misma velocidad que sale de esta región, ¿no? Sí, es lo que tenemos acá.
¿sí? Debido a que el flujo de A que abandona la superficie del sólido es el mismo que entra en el seno del fluido. Es decir, hay un equilibrio entre la velocidad de transferencia del flujo por difusión con la transferencia del flujo por convección, ¿no? O sea, la concentración de A que sale de esta región pues se difunde a la misma velocidad con la que sale de aquí en el seno de este fluido. Ok, entonces asumiendo que esa hipótesis es válida o que esa suposición es válida, podemos igualar la difusión molecular, que dijimos es válida únicamente en este punto, con la transferencia de masa en el seno del fluido. Si hacemos eso, pues nos quedaría esta ecuación de acá. Reordenamos un poco los términos y vamos a encontrar que es una relación entre el coeficiente de transferencia de masa por convección y el coeficiente que se obtiene por difusión molecular. ¿Ok? Bueno, esto después lo vamos a analizar con más detenimiento. De aquí a lo que queremos llegar es que este término, para que sea dimensional, pues lo debemos multiplicar por una longitud, característica, una longitud significativa. Ok, multiplicamos este término por la longitud y todo esto, si de este lado multiplicamos, del otro lado pasamos multiplicando también por la longitud y nos va a quedar que ambas expresiones, tanto la del lado izquierdo como la del lado derecho, van a ser adimensionales. Ok, y llegamos a este término de aquí. Este término se conoce como el número de Nusselt de transferencia de masa. ¿Ok? O sea, el número de Nusselt generalmente se escribe como NU, subíndice AB. Pero en transferencia de masa también se le conoce como el número de Sherwood o SH. ¿Ok? Aquí es SH con mayúscula. Ok, todo lo demás. Y bueno, aquí del lado derecho tenemos el gradiente de concentración debido a la difusión molecular. Y acá es gradiente de concentración debido al efecto convectivo de la transferencia de masa, ¿no? Ok, pero entonces este número le dijimos que lo vamos a conocer como número de Sherwood, o puede que lo encontremos reportado como el número de Nusselt para la transferencia de masa. Ok, entonces estos tres números que ya vimos, primero el de Schmidt, este de Sherwood y el de Lewis, son números adimensionales que vamos a encontrar para analizar algunos ejercicios de transferencia convectiva de masa, y bueno, son los que más comúnmente se utilizan y vamos a estar recurriendo a ellos para dar solución a algunos ejercicios. Okay. Este siguiente ejemplo también es muy sencillo. Se nos pide determinar el número de Schmidt para el metanol en aire y para el metanol en agua líquida. ¿Okay? Es sencillo, pero es importante que veamos algunas particularidades de cómo utilizar este número de Schmidt, ¿no? Por ejemplo, si yo aquí tengo metanol en aire, esta viscosidad es del metanol o es del aire. Y si es metanol en agua, esta viscosidad que voy a utilizar aquí es la del metanol o es la del agua, ¿no? Entonces vamos a ver cómo utilizarlo correctamente. Bien, entonces lo que vemos aquí, tenemos la temperatura, que son 298 Kelvin, y una atmósfera, 1.013 por 10 a 5 pascales. Ok, entonces vamos a analizar primero metanol aire. Ok, requerimos este coeficiente de difusividad del sistema metanol aire a 298 Kelvin y una atmósfera. Ok, entonces recordando un poco todo lo que ya vimos de cómo obtener esos coeficientes de difusividad,
podemos irnos al apéndice J del Welty y por ahí vamos a encontrar los coeficientes de difusión binaria. Dijimos en este caso era metanol aire. ¿Ok? Entonces para metanol aire tenemos reportado el coeficiente de difusividad multiplicado por la presión, ya sea en centímetros cuadrados atmósferas sobre segundo o en metros cuadrados pascales sobre segundos. Entonces en nuestro caso esto de acá vale 1.641, que es lo que tenemos aquí. Ok, y eso está multiplicado por la presión. Entonces simplemente voy a dividir entre este valor de presión. Entonces aquí yo ya tomé el dato en pascales para que fuera congruente con esta presión que tengo en pascales. Y al hacer la división obtengo que este coeficiente de difusividad a esta temperatura de 298, que es, sí, aquí yo lo leí a esta temperatura 298, que es la única que me reportan acá. Y con eso mi coeficiente va a ser de 1.62 por 10⁻⁵ metros cuadrados sobre segundo. Ok, aquí ya tengo ese coeficiente de difusión. Me faltaría obtener este valor de viscosidad. Ok, entonces para ello vamos a recurrir al apéndice, es el apéndice I, de propiedades físicas de gases y líquidos. Y ese apéndice I tengo para diferentes gases. Ok, y decíamos, la pregunta que nos hacíamos aquí va a ser la viscosidad del metanol o va a ser la viscosidad del aire. Ok, entonces aquí el dato de viscosidad, si lo vemos así, este número de Schmidt es en base a la fase que se está, bueno, en este caso vamos a asumir que el metanol está en reposo, completamente en reposo, y el número de Schmidt es para la fase que está en movimiento, ¿no? Partiendo para este ejemplo que es el metanol que está en reposo y el aire es el que se está moviendo, ¿no? Más adelante vamos a ver algunos casos en los que las dos fases están en movimiento, ¿no? Es decir, el metanol y el aire estuvieran en movimiento. En este caso partimos de que el metanol está en completo reposo. Entonces aquí para el número de Schmidt, esa viscosidad es la de la fase que está en movimiento. ¿Okay? La fase que está en movimiento es el aire. Entonces buscamos y la viscosidad. Bueno, aquí de entrada tenemos tablas para gases y líquidos. Aquí tenemos gases, aquí tenemos aire y tenemos reportados en Fahrenheit y más abajo tenemos reportado en Kelvin, ¿no? Entonces vamos a buscar en la tabla de abajo, que es la que más nos conviene, ¿no? Porque ya está en Kelvin. Entonces la temperatura es 298 Kelvin. Aquí tenemos 298, 300 y aquí tenemos este dato de viscosidad cinemática. Bien, en este caso pues tendríamos que interpolar porque estamos a 298, entonces el dato quedaría en un valor intermedio entre estos dos valores. Una vez que interpolamos, vamos a encontrar que el valor de esa viscosidad a 298 Kelvin es este valor que tenemos aquí, ¿no? 1.55077 y está en metros cuadrados sobre segundo. Bien, sin más, pues solo sustituimos. Ya tenemos este coeficiente de difusividad. Simplemente dividimos la viscosidad entre el coeficiente que ya habíamos calculado y el número de Schmidt es de 0.9573. Bien, ahora en el caso de que tenemos metanol en agua,
regresamos otra vez al apéndice J para del Welty, y vamos a encontrar por aquí, tenemos en la tabla J2 coeficientes de difusión binaria en líquidos, y vamos a buscar dióxido de carbono en agua. No es dióxido de carbono, es metanol en agua. Aquí lo tenemos, y aquí la temperatura es de 288 Kelvin, ¿ok? Es el único dato que tenemos. Vamos a tomar ese, y vamos a tomar ese coeficiente de 1.28 en metros cuadrados por segundo. Vamos a multiplicar 1.28 por 10 a la menos 9. Ese sería el valor del coeficiente de difusividad del metanol en el agua, pero este está a 288 Kelvin, ¿ok? Y nosotros lo ocupamos a 298, ¿ok? Ese es el dato que leímos ahí, a 288. Bien, en este caso tenemos esta ecuación. Creo que esta no la habíamos visto, pero podemos extrapolar a diferentes temperaturas este coeficiente de difusividad. En este caso, como es para el agua, sí conocemos sus valores de viscosidad, ¿ok? De la viscosidad dinámica. Entonces, estas serían las condiciones de referencia que yo tengo, y estas serían las condiciones a las que yo quiero llegar, ¿no? Es decir, mi coeficiente de difusividad 1 es este que tengo acá. Mi temperatura 1, por tanto, serían 288 Kelvin. Esa es temperatura 1. Entonces, ahora debo buscar este valor de viscosidad. En este caso es para el agua, a 288 Kelvin. Y de este lado, este coeficiente de difusividad es el que a mí me interesa calcular, que está a 298. Esta temperatura sería de 298, y debo buscar este valor de la viscosidad a 298 Kelvin, ¿no? Como es para el agua, tenemos la ventaja de que tenemos datos reportados para diferentes temperaturas. Y aquí tenemos diferentes gases, y aquí tenemos el agua, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos viscosidad cinemática y viscosidad dinámica. En este caso, para que podamos ocupar esa ecuación, necesitamos datos de viscosidad dinámica. Y el primer intervalo de temperatura que requerimos es, dijimos, a 288 Kelvin, y está entre las dos primeras filas, ¿no? Bien, entonces interpolando entre estos datos de aquí, obtendríamos el valor de viscosidad a 288 Kelvin, que según yo es este de aquí, ¿no? Este sería a 288 Kelvin, y después lo necesitamos también a 298 Kelvin, que sería simplemente cambiar los intervalos para la interpolación, que serían estos de acá, y a 298 Kelvin queda esto que tenemos aquí abajo, ¿no? 009. Sí, ese es acá. Solo recuerden que hay que multiplicar este valor por 10 a la menos 6, ¿no? Y estos de acá también por 10 a la menos 6. Ok, entonces ya que obtengan esos datos, digamos aquí el detalle es la interpolación, sustituimos, bueno, de aquí despejamos de AB2, me va a quedar como esto, sustituyo todos los valores que ya calculé, y voy a obtener que el valor de mi coeficiente de difusividad a la temperatura de 298 Kelvin para la difusión del metanol en el agua es de 1.74 por 10 a la menos 9 metros cuadrados sobre segundo. Bien. Además, para el número de Sherwood, yo necesito este valor de viscosidad,
pero en este caso sería la viscosidad, dijimos, de la fase móvil, que en este caso sería el agua. Estamos asumiendo que el metanol en este caso no se mueve, o más bien lo podemos tomar como la difusividad del solvente, de la fase en la que se va a difundir el compuesto de interés que estoy analizando. Entonces necesito también la viscosidad del agua, la viscosidad cinemática del agua a 298 Kelvin. Entonces me regreso a esta tabla y voy a interpolar entre este par de datos a 293 y 313 para obtener ese valor de viscosidad cinemática a 298 Kelvin. ¿Okay? Una vez que interpolen, les debe dar un valor como este, de 9.12 por 10 a la menos 7. Y ahora sí, me regreso a mi ecuación para calcular el número de Schmidt, que es esta de acá. Y con eso, una vez que sustituya, voy a obtener que el número de Schmidt es de 524.7, ¿no? Digamos, esta sería una manera de encontrar los datos que requerimos cuando no los tengamos. En la mayoría de los ejercicios, generalmente ya se nos dan coeficientes de difusividad binaria, o la mayoría de los parámetros, ¿no? Viscosidades, etcétera, ¿no? Datos que llegamos a necesitar. ¿Ok? Pero en el caso de que no se tengan, pues esta sería una manera de cómo poder obtener toda esa información que requerimos. No olvides suscribirte, dale like y comparte.